con fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, que trabajando juntos y que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Saludos desde Orense, Galicia, un abrazo. Esta madrugada del 7 de agosto, apenas 7 días de este mes de agosto y tantas cosas que han ocurrido, tantas cosas, por cierto, complejas, terribles, pensando, por supuesto, en el puerto de Beirut, estoy pensando en tantas otras cosas, estoy pensando en el incendio de ayer en el World Trade Center de Bruselas, estoy pensando en China, en la frontera de China y Corea, tantas cosas, ¿no? Y repito, apenas van 7 días de agosto. Muchas noticias importantes esta madrugada, les decía, por ejemplo, la CEPAL nos señala, la Comisión Económica para América Latina, que la economía de Venezuela va a encogerse, va a decrecer 26% para finales de este año, ni siquiera para el año que viene. Deben recordar que en este momento la economía venezolana es más o menos un 30% de lo que era hace apenas 5 años. Es decir, si comparamos la economía venezolana con un coco, imagínense ustedes que la economía venezolana era en 1999 un coco. Bueno, en este momento se encogió y es como una nuez. Ese es el resultado de estos 20 años de desgracia. Y de hecho también eso lo recogen los titulares. Nos dice la gente del Nacional. Venezuela lidera el ranking de miseria económica mundial por 6º año consecutivo. Es realmente complejo lograr eso en un país que tenía la economía con más recursos de toda América Latina. Ellos lograron eso, lograron que la economía con más recursos de América Latina, la vanguardia de la modernidad en América Latina, hoy sea un país que tiene más pobreza que Haití. Es muchísimo decir. El reporte de noticias, la Ceiba nos dice 7 fallecidos y 981 nuevos contagios en Venezuela de COVID-19. El epicentro de la pandemia en nuestro país sigue siendo Caracas, con 387 casos, de acuerdo al reporte que habría dado ayer la señora Delcy Rodríguez. Ahora, no hay noticia más importante en el día de hoy que el doloroso aniversario que se conmemora. 2 años del secuestro judicial de nuestro diputado Juan Requesens. 2 años. Y el regalo que le da el régimen al diputado Requesens con motivo de ese aniversario es suspender una vez más a la que tiene derecho. Tenemos en línea al doctor Juan Requesens Gruber, el padre de nuestro diputado Juan Requesens. Doctor Requesens, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntenos, a estas alturas, ¿en qué condición se encuentra la defensa del caso de nuestro diputado Requesens? ¿Cuál es la tesitura moral de Juan en este momento, su fortaleza? ¿Cómo está la días? Nuestro respeto. Le escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias por ese contacto, ese apoyo y gracias a los oyentes. Bueno, fíjate, todos son 2 años que se está cumpliendo hoy de ese secuestro, esa prisión injusta, híbrida. Sin embargo, fíjate, suena fácil y suena rápido. Sin embargo, nos podemos analizar que en estos 2 años lo bastante preocupante es el deterioro de la vida del venezolano con respecto a la alimentación, salud, servicio, cualquier otro servicio. Imagínense a alguien que está
en un pueblo que está en esas condiciones de crisis que ha tenido la República. Entonces imaginémonos 2 años de una persona injustamente tras las rejas, y de donde nos manda a decir que tenemos que tener fuerza, que tenemos que tener resistencia, de que él está aguantando. Incluso ha llegado a decir, y anoche le permitieron una llamada, por supuesto supervisada, de que te mandó tu saludo porque le dije que iba a abrir el día contigo. Un abrazo. Y dice que peor que él, óyeme, tú, peor que él, otras personas afuera que no tienen que comer, no tienen medicina, con la salud precaria, con el COVID, etcétera. Entonces, son 2 años de una persona que, un cuerpo que está resistiendo los embates de los vejámenes de una dictadura, de una feroz dictadura, y por otro lado, él constituye, se ha constituido en estos 2 años, no en la voz de millones de venezolanos, sino es como esa motivación, ese espíritu de fuerza que tenemos que seguir adelante, que está dando él. Dice, se han cometido errores, desaciertos, pero también victorias que hay que sacarlas adelante, no todo es negativo, que van a seguir adelante, que no hay cabida al desespero y la desesperanza. Estamos conversando con el doctor Juan Requesens Gruber, padre de nuestro diputado Juan Requesens, cumpliendo 2 años de secuestro. Digo secuestro porque, de acuerdo a la información que tenemos, los mismos funcionarios que lo detuvieron niegan haber actuado para privarlo de su libertad. Decían que es que lo estaban resguardando supuestamente porque fue una privación de libertad sin orden judicial y por supuesto sin la flagrancia, que son las únicas 2 modalidades que la ley establece para privar de libertad legítimamente a un ciudadano. Doctor Requesens, podemos olvidar la dimensión humana de Juan, no solamente como luchador político, no solamente como representante. Él es padre de unos niños muy pequeños que tienen 2 años sin ver a su progenitor. Háblenos de eso, háblenos de cómo están levantándose esos bebés en medio de esta dura situación. Bueno, fíjate lo siguiente, ya Sabina va a cumplir 5 años y Adriano 4. Para ellos, su papá está en una misión secreta, como se le ha dicho. Efectivamente, Sabina, hablamos con ellos constantemente, me ha correspondido ser a papá y abuelo, y que cuando los voy a traer a Caracas, ellos están en el interior del país, y que cuando los voy a traer a Caracas a ver a su papá. El problema es que se le ha dicho que él sigue la misión secreta y ahora hay un problema del coronavirus. Ellos lo que han entendido en su mente lo que significa el virus, pues que no pueden salir. Y segundo, no ha sido fácil porque traerlos a Caracas, ellos lo relacionan con ir a visitar a su papá. Entonces, al principio de año, enero, febrero, que le suspendieron, ellos estaban aquí, los trajimos, y suspendieron las visitas inexplicablemente, comunicado. Entonces imagínate el daño que le hacemos nosotros a ellos, pues, traerlos a Caracas y ellos vienen con su idea de ver a su padre, pues entonces traerlos aquí ahorita no es fácil. Es muy duro. Doctor Juan, estamos conversando con Gruber, padre de nuestro diputado Juan Requesens. En estos momentos hay situaciones muy rudas también para muchos otros venezolanos que están en esta condición de presos de conciencia, en esta condición de presos políticos. El caso de Gilbert Caro, el caso de Renzo Prieto, el caso del joven Adolfo Baduel, son casos todos muy duros. Desde la terrible experiencia que le ha tocado a usted, a su familia, ¿cuál sería su palabra, cuál sería su mensaje para estas otras familias que realmente están afectadas por esta muy dolorosa condición en la que, por cierto, cualquier venezolano puede estar en cualquier momento? Exacto. Fíjate lo siguiente.
cualquier persona que piense distinto puede vivir estas consecuencias, estas calamidades que estamos viviendo. Y como siempre, nuestra lucha, y la lucha de Juan, nuestro horizonte siempre ha sido no solamente la libertad de Juan, sino de los presos políticos, los presos de conciencia. Siempre nos damos porque entre familias nos apoyamos, los que tienen más tiempo ayudan a los que tienen menos tiempo, eso es lo que no hemos hecho, y dándonos ese valor y esa fortaleza de seguir adelante, de que esto es transitorio, y no nos queda otra que seguir adelante con fortaleza, apoyarnos moralmente, y en eso agradecemos a todos ustedes y al pueblo venezolano y a la gente de afuera ese apoyo moral que nos han dado constantemente, porque lo peor que puede tener un preso político, yo no sé, vamos a hablar de los presos políticos, es caer en el olvido. Lo importante es mantener siempre de que ellos están en la causa, están luchando por nosotros, están luchando por el pueblo venezolano, por la Venezuela que queremos, de manera que siempre nuestra palabra de aliento y de apoyo en esta circunstancia. Doctor Juan, le reitero igualmente de parte nuestra nuestro apoyo, nuestra solidaridad activa. Como usted dice, bueno, yo soy hijo de un venezolano que fue preso político y fue exiliado político. Yo sé, mi familia conoce el calvario que esto significa. Le reiteramos nuestra solidaridad, nuestro respeto y nuestra disposición a seguir siendo humildemente pues, una ventana que esté solidaria y atenta a toda esta situación. Y por favor, cada circunstancia en que usted crea que podamos apoyar, no tenga empacho en llamarnos. Finalmente, doctor, ¿cómo es la situación de la audiencia suspendida justamente en el día de ayer? ¿Qué está ocurriendo con eso y para cuándo fue pospuesta? Bueno, fíjate lo siguiente, convocan, como hemos dicho, primero es un retardo procesal lo que ha habido, lo presentan, la audiencia de presentación retardada casi 8 días después las suspensiones de las audiencias de las preliminares y del juicio sin ninguna razón, como parte de un retardo procesal y por supuesto violatorio a los derechos fundamentales y a la Constitución y al Código. Entonces, llama poderosamente la atención pandemia, donde está prohibido, vamos a decirlo así, está proscrito esas reuniones conjuntas, y más aún de detenidos en una causa donde vienen de 3 centros de reclusión diferentes, del INOF, del DGCIN y del helicoide. Entonces llama poderosamente la atención que la juez, considero yo una irresponsabilidad y falta de seriedad, convoque una audiencia en plena pandemia. Llama poderosamente la atención de eso. Entonces convoca a la audiencia y en vilo y en ascuas, como lo han tenido siempre, hasta las 5 y pico de la respuesta para el martes que viene, martes 11 a las 2 de la tarde. Del principio consideré una irresponsabilidad de su parte y ahora una falta de seriedad, una falta de consideración, una falta de respeto. Nosotros presumimos de que como se cumplen los 2 años, hay un artículo allí en el código que dice de que si, palabras más o menos, no soy abogado, pero más o menos he tenido que averiguar, es la explicación que nos dio Joel, que tiene que ver con la violación del tiempo y liberar a Juan, ya que no tiene ninguna sentencia, no hay nada que se le compruebe. Entonces hizo y una cuestión legal dándole a un vericueto jurídico a la fiscalía para pedir la prórroga, no solamente con la intención de mantener a Juan tras la reja. Y ante el riesgo, vuelvo y repito, no solamente los que están recluidos en el helicoide, en el INOF y en el DGCIN, con el riesgo de que el virus anda por el ambiente. Hay denuncias que se hicieron estas semanas al respecto, y a raíz de eso estamos con la presencia de los representantes de la alta comisionada de los derechos humanos en los centros para que verifiquen las condiciones sanitarias que sabemos que son las idóneas ni las cónsonas para tener combatir un virus o mantener unas medidas de bioseguridad que se apersonen y ver las condiciones en que están los presos, porque está la vida de los presos jugándose o los recluidos jugándose allí. Entonces, no entiendo esa jugada de que en plena pandemia vaya a convocar cuestión donde está el distanciamiento, etcétera. Es una irregularidad y una irresponsabilidad. Pero esta gente no va a apuntarse a y por algo lo están haciendo.
y pensamos que es buscando un viso de legalidad para buscar continuar a Juan preso allí. Cuando ya a los 2 años vencerse sin una sentencia, Juan debe estar libre. Muchísimas gracias, el doctor Juan Requesens Gruber, por esta información, por esta aclaratoria. Creo que es importante tenerlo en cuenta. Generalmente los presos exigen, reclaman que se produzcan las audiencias, y el retraso de las audiencias forma parte de ese retardo procesal. Nos aclara el doctor Juan Requesens Gruber que es exactamente todo lo contrario, que festiva audiencia en medio de plena pandemia, cuando los tribunales están en receso por la pandemia, podría formar parte de una operación para extender de manera aviesa, con saña, este secuestro. Muchísimas gracias, doctor Requesens Gruber. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Mucha fuerza, mucha resistencia, ni desespero ni desesperanza, y aquí nadie se rinde, como dice Juan. Un gran abrazo. Juan Requesens Gruber, padre de nuestro diputado Juan Requesens, a 2 años de su secuestro judicial. Vamos a la siguiente. Ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que contenido del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, programa especialmente solidario hoy 7 de agosto. Así que cumplen 2 años del secuestro de nuestro diputado Juan Requesens. También hoy es un día de especial atención porque hoy debería instalarse la corte marcial que debe conocer la apelación de nuestro dirigente sindical Rubén González. Como ustedes saben, Rubén González es el secretario general del Sindicato de Ferrominera del Orinoco, es uno de los creadores, uno de los fundadores de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, es un referente de las luchas de los trabajadores en Venezuela, secuestrado en una intersección, en una alcabala entre Caracas y Guayana. Fue sometido a juicio más allá de sus jueces naturales. Él es un civil, en todo caso tenía que ser juzgado por un juez civil, fue procesado por una corte militar y se encuentra en la prisión de La Pica, Estado Monagas. Transcurrido el tiempo para la Corte de Apelación, Corte Marcial de Apelación, se produjo hace 10 días esta reunión y la Corte se dio 10 días hábiles para emitir sentencia. Esos 10 días hábiles se agotan hoy. Por eso tenemos en línea a Yarudit González. Yarudit González también es una luchadora social, también es dirigente sindical, también es dirigente de los trabajadores y es la hija
de Rubén González. Judith, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué información sobre esta corte marcial se va a reunir? ¿Va a emitir sentencia por escrito? ¿Qué se sabe? Buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Gracias por el espacio. Saludo a todos los oyentes. Bueno, nosotros estamos hoy a la expectativa si el juicio se iba a dar de forma allá presencial. Ya debieron de haber notificado a los abogados. Ellos no han recibido ninguna notificación, ninguna información al respecto. Hoy nosotros estamos esperando por lo menos el aviso, o si ellos van a publicar la sentencia ya de forma directa en los tribunales y van a no sabemos, no tenemos información de cómo ellos iban a hacer esa decisión. Pues sí estamos un poco preocupados, porque el día de la audiencia, hace 10 días, los abogados pudieron observar que mi papá estaba quebrantado de salud, que lo llevaron a la audiencia. En la noche había pasado la noche con fiebre, malestares, todo esto. Entonces allí ni siquiera lo han sacado, no le han hecho la prueba. Tememos también por la presencia también del virus. Entonces, bueno, todo esto también complica la situación de salud de él, y bueno, esperando que hoy por fin entonces se dé la decisión definitiva, él pueda volver a casa. Y bueno, quiero agregar que además de todo, mencionaste que Rubén González padre, Rubén González esposo, Rubén González, y aquí en Guayana, aparte de los trabajadores y todas las personas que lo están esperando, pues su familia, su esposa lo está esperando. Mi mamá también pasó una delicada situación de salud hace varias semanas con lo del virus. Gracias a Dios lo superó, pero bueno, sabe que su edad no le favorece. Entonces todo esto, bueno, nos tiene un poco preocupados también con él, y esperemos que hoy ya salgamos de todo esto y pueda haber un pronunciamiento definitivo, pueda haber un hombre poderoso de su familia los está esperando, los nietos. Y bueno, ese día él le manifestó a los abogados: y ya me quiero ir a mi casa, necesito que me atiendan el problema de salud y todo esto. Me la he visto fea, fue su expresión. Ese día le dijo a los abogados: oye, chamo, me la he visto fea. Pero bueno, pa'lante, ese es su lema, pa'lante. Bueno, hoy esperamos que esa decisión ya se publique y sea definitiva para que pueda volver a casa. Estamos conversando con Yarudith González. Yarudith González es luchadora social, es dirigente sindical y es la hija de Rubén González. Yarudith, bueno, escucho todo lo que nos refieres, todo lo que te han comunicado los abogados, y ciertamente estremece, ¿no? Ciertamente duele y molesta. Pero quisiera preguntarte por más allá de las circunstancias. El país ya conoce quién es Rubén, su tesitura moral, su condición no solamente de luchador social, sino también de hombre de Dios, un hombre con la palabra que nos siempre en los labios para darle apoyo espiritual a todo aquel que con él se encuentra. Es un hombre que por esa razón, entre otras, bueno, tuvo que sublevarse frente a instrucciones que le ordenaban traicionar a sus hermanos de clase, y fue consecuente su deber de dirigente sindical en la defensa de los intereses de los trabajadores, y le ha arrostrado diferentes momentos duros en materia de persecución. Todo eso lo sabe la opinión pública, pero creo que la opinión pública conoce menos la circunstancia que ha estado viviendo la familia de Rubén. Tengo entendido que en tu caso en concreto, los hijos de Rubén, los familiares políticos de Rubén han sido también objeto de retaliaciones, de persecuciones, tanto laborales como policiales. ¿Eso es correcto? Bueno, sí, efectivamente. Yo en mi caso, hace poco comenté también a una periodista que
nosotros hemos tenido que mudarnos de nuestras casas, dispersarnos como familia, como amigos, las personas que nos visitan, incluso hasta las personas allegadas a nosotros, con ellos tomaron represalias, fueron despedidos de sus puestos de trabajo en Cerro Minera. El encarcelamiento de mi papá en Cerro Minera despidieron 32 trabajadores sin ninguna justificación. Entre ellos entraron todos los muchachos que nosotros teníamos en el sindicato bajo permiso sindical, bajo cláusula. Ellos fueron despedidos, incluso los dirigentes sindicales que formamos parte del comité ejecutivo, algunos los jubilaron sin notificación, sin tener el tiempo que deben tener para la jubilación. Nosotros, bueno, ahí hemos tenido varios tipos de atropellos. Nos cerraron la sede sindical. En mi caso, bueno, ya no pude ejercer más labores sindicales. Se me prohibió de manera verbal que pudiera ingresar a las instalaciones de la empresa, y otra porque me secuestraron la sede. Nos trancaron las puertas, nos quitaron las llaves y nos prohibieron a nosotros el estar allí en la sede sindical. Rubén González, bueno, mi hermano tiene orden de captura. Todo esto ya mi hermano lleva todo el tiempo esperando que se resuelva ese problema y ellos puedan quedar absueltos de todo esto, pues, porque lo más cumbre de todo esto, Chubo, es que la Guardia Nacional entró a mi casa ese día, rompió paredes, agredió físicamente y verbalmente a los que estaban allí en mi casa, en este caso mi cuñada y una prima que se encontraba en ese lugar. También agredió físicamente a un tío, un hermano de mi papá, y allí, bueno, hubieron varios sucesos de atropellamiento hacia nosotros. Ellos no llevaron orden, ellos querían quitarle el carro que mi papá tenía asignado en ese momento por la empresa y como secretario general, pues, de Sintra Cerro Minera, pero sin ninguna orden, pues, simplemente, bueno, entréganos el carro y punto. Y entonces, bueno, sufrimos todo este tipo de atropellos de parte de ellos, y resulta que 3 meses después a quien culpan de ultraje a la Fuerza Armada, de ataque a la Fuerza Armada, entonces a mi papá y a mi hermano, pues, siendo que hay evidencias, fotos inclusive de los vecinos cuando ellos ingresaron en nuestra residencia en Ciudad Piar y hicieron todo esto. Entonces siempre nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional, porque hay suficiente evidencia de quienes fueron los agresores. No fue Rubén González, no fue mi papá, no fue mi hermano, fue la Guardia Nacional, y hay evidencias de todo esto, pues. Incluso después de todo esto, bueno, muchos muchachos todavía se encuentran huyendo, no pueden pasar alcabalas, hay todavía hay una serie de situaciones con las personas que no le permiten transitar libremente, porque en cualquier momento que pasen por alguna alcabala y revisen, entonces están solicitados y son unos delincuentes, siendo que son unos trabajadores, padres de familia, y quedaron bajo esta situación, pues situación que nos preocupa. Por lo menos mi hermano, él no ha podido viajar, no puede transitar, tiene esta situación de ellos le han puesto ahí en el expediente también otro trabajador, Orángel Herrera, que también forma parte de nuestro entorno, también tiene orden de captura. Entonces, oye, todo esto nosotros siempre hacemos ese llamado a que se resuelva esta situación, que todos nosotros somos trabajadores, padres de familia, no somos ninguno delincuente, y que ellos fueron convicto y confeso de que fueron ellos los que agredieron y atropellaron a la familia de Rubén González y a los trabajadores que en ese momento se encontraban allí en la residencia, porque ese día realizaban asambleas en los portones y estaban ejerciendo labores sindicales que la guardia le prohibió, pues.
Entonces, bueno, aquí hemos pasado todo esto y hemos sufrido todo esto, pero resulta que entonces ahora los culpables son otros. Por eso es que hoy tiene que haber una sentencia y hoy tiene que mi papá volver a casa porque simplemente no ha cometido ningún delito. Yarudit, vamos a estar muy pendientes de ese dictamen que debe ser emitido hoy. Ese fue el compromiso de la Corte Marcial hace 10 días hábiles. Vamos a estar muy pendientes y bueno, cuenta con nuestras oraciones y con nuestra atención como ciudadanos y como comunicadores en función de este drama. Muchísimas gracias y buenos días, Yarudit. Muy buenos días, Chugo. Saludos y muchas bendiciones. Un abrazo. Yarudit González, la hija de Rubén González, explicándonos cómo Rubén, que está acusado supuestamente de ataque al Centinela, fue objeto en realidad él de un ataque desproporcionado. ¿Ustedes recuerdan cuando los voceros del régimen echaban cuentos en televisión de lo que pasaba en la Cuarta República, que decían que la Distepol se aparecía a medianoche y le daba patadas en la puerta para hacer los allanamientos? Eso es verdad. Eso es verdad. Esas cosas ocurrían. Llegaban a medianoche y daban patadas en la puerta. Es verdad. Comparen lo que es eso con lo que está pasando ahora. Ahora no es que dan patadas en la puerta, es que destruyen las viviendas. A la casa de Rubén González no fue que le tumbaron la puerta, le arrancaron la pared de enfrente para hacer el allanamiento brutal que nos refería Rubén González. Y después de eso, no solamente está la persecución contra Rubén González como secretario general del sindicato de Ferrominera, sino la persecución desmelenada contra toda su familia y contra todo el sindicato. El secuestro de la sede sindical, votaron a los trabajadores, algunos los votaron, otros los jubilaron sin contar con el tiempo requerido. Otro hijo de Rubén González con orden de captura. Así actúa pues este gobierno que dice de sí mismo ser un gobierno obrero. Sale pierna. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. A mitad de tarde,
Disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Señores, aquí lo hemos dicho en más de una ocasión. La cuarentena no cura, pero la cuarentena es un instrumento importante y necesario en el combate al virus. ¿Por qué? Porque la cuarentena gana tiempo para que la sociedad, para que el Estado se apertreche de lo que necesita para enfrentar el brote de los virus, se apertreche de los recursos, los instrumentos de bioseguridad para proteger a sus médicos, optimice la capacidad de respuesta en hospitales y le dé a la población la información necesaria sobre cómo atender a los pacientes en domicilio, aquellos que puedan ser atendidos en domicilio, y cuándo y cómo recurrir a la búsqueda de ayuda profesional que debería estar entonces dispuesta a atender a quien así lo requiera. Para eso es la cuarentena. Repito, cuarentena no es medicina, cuarentena no es tratamiento, cuarentena no es vacuna. Es un mecanismo para retrasar la fase exponencial de la pandemia y poder entonces trabajar. Ahora, hay un conjunto de cosas que hacen posible la cuarentena. Si tú tienes que estar recluido en tu casa, no puedes trabajar. Si no puedes trabajar, no puedes producir, pero igual tienes que comer. Por eso, incluso en los países más desarrollados, existen figuras que permiten el apoyo del Estado a la familia para poder financiar la cuarentena, para hacer posible, para hacer económica y socialmente viable la cuarentena. En nuestro país, lamentablemente, ha habido un enfoque militar y policial de la cuarentena. Alcabalas, bloques de concreto, restricciones y coacciones al tránsito, en vez de hacer viable esto. Bueno, hemos tenido, y para colmo, todo este sacrificio de la cuarentena. Nosotros tenemos una cuarentena de más de 120 días desde el 13 de marzo. Bueno, cuando llegamos a la fase exponencial de la crisis, tenemos hospitales sin agua, tenemos médicos muriendo por no tener los elementos de bioseguridad. Tenemos toda esta situación ciertamente compleja y además tenemos el tema de que no hay libertad de expresión, de que los periodistas, los ciudadanos incluso, que son detectados por los cuerpos de seguridad registrando lo que ocurre, son hechos presos, son detenidos, son amenazados, les roban sus teléfonos celulares. Todo eso está inventariado por el Colegio Nacional de Periodistas y por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Por eso es que es tan importante lo que va a ocurrir el próximo lunes. El próximo lunes 10 está previsto el preestreno de un documental, de una película que se llama nada más, nada menos que Venezuela en cuarentena. Es decir,
Alguien se tomó el trabajo de registrar lo que está ocurriendo, de documentar lo que está ocurriendo. Ese alguien es Sergio Monsalve, un joven crítico cinematográfico, también productor, realizador, documentalista, y lo tenemos en línea en este momento. Sergio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo surgió la idea de Venezuela en cuarentena y qué podremos ver los venezolanos y el mundo cuando tengamos acceso a este documental? Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Primero que nada, un inmenso gusto y un honor estar delante de tu audiencia esta mañana de viernes 7 de agosto, 6 de la mañana. Y, como no, como tú bien lo has dicho, se trata de un trabajo que tiene toda la idea de comunicar lo que está ocurriendo en el momento del confinamiento, una vez decretada la cuarentena radical el día 14 de marzo. Nos fuimos entonces a cuarentena radical, 13-14 de marzo, y desde antes, como tú sabes bien, nos había picado el gusanillo del comunicador social, que en estas instancias siempre lo que hace es que nos movamos hacia adelante con toda la protección del caso para generar un contenido que pudiese retratar la realidad que estamos viviendo los caraqueños, los ciudadanos venezolanos en estas instancias. Entonces, desde ese momento, desde el propio 13, concebimos ya la idea y al día siguiente salimos al campo a registrar a través de técnicas de periodismo, de infiltración, entrevistando a médicos, doctores y a especialistas y expertos en diferentes áreas, porque este quiere ser un documental que abarque diferentes disciplinas como la psicología profunda, en el caso de el docente y actor Sócrates Serrano, quien nos hace una lectura de cómo lo que tú afirmas, Chuo, la cuarentena nos ha impactado no solo en el bolsillo, sino también en la mente y en el corazón de los ciudadanos. Así que muchísimas gracias por estar el día con nosotros, acompañándonos en esta iniciativa que hemos tenido en este momento para hacer este estreno, que será exclusivo por razones que ustedes pueden obviamente predecir, y vamos a mantenerlo de momento así, de forma bastante alternativa, pero los que quieran nos pueden apoyar porque estamos buscando patrocinio, estamos buscando en este momento donantes, personas que nos puedan apoyar en esta iniciativa para seguir produciendo otros trabajos y generando más contenidos sin censura. Chugo. Estamos conversando con Sergio Monsalve. Su cuenta en la red social Twitter es @SergioXXX. Repito, un joven venezolano, periodista, documentalista, crítico, y ha asumido este reto, esta aventura que significa en plena cuarentena salir cámara en mano a registrar lo que está pasando. Todos sabemos lo complicado, lo peligroso que es eso. Bueno, lo hicieron. Participaron en este esfuerzo personas como Sócrates Serrano, actores como Héctor Manrique, un importante grupo también de colegas periodistas. Cuéntanos, ¿qué experiencias pudieras destacar tú ante nuestra audiencia de lo que te ocurrió en esta fase de rodaje, en esta fase de exposición, no solamente al virus, sino también a los rigores de la represión? Como tú sabes, Chugo, es importante siempre ante este tipo de proyectos utilizar lo que llamamos los periodistas instrumentos de validación. En este caso, la legitimidad viene dada por el manejo de las redes primarias de los temas que tienen que ver específicamente con la medicina, con la ciencia y posteriormente con el trabajo periodístico. Así que fuimos directamente a las fuentes para que nos aportaran, nos ofrecieran todas las luces en este sentido. Y la primera entrevista que pudimos hacer fue con un invitado, tú lo conoces muy bien, al presidente de la Federación Médica de Venezuela, el doctor Douglas León Natera, quien nos habló precisamente, imagínense, el propio 14 ya Douglas tenía prácticamente todo un pronóstico que se está ahorita viendo en la calle, producto de todos los enfermos y los muertos que ya hemos podido reportar. Así que desde ese momento ya había un pronóstico bastante preciso, lo mismo que tuvimos ocasión de entrevistar. Aló. Tenemos problemas en la comunicación con Sergio Monsalve, el productor y director de Venezuela en cuarentena, un documental que retrata
las vicisitudes de la cuarentena en la región capital y que va a ser preestrenado el próximo lunes 10 de agosto. Nos explicaba Sergio Monsalve que este preestreno pretende precisamente también contactar a los ciudadanos en búsqueda de solidaridad, en búsqueda, se ve caído, ¿no? Seguimos conversando con Sergio Monsalve. Te escuchamos, Sergio. Sí, entonces, como te había dicho, este es un relato que se teje con las voces de autoridades en la materia, como el caso del presidente de la Federación Médica de Venezuela, el doctor Douglas León Natera, quien ya desde la primera semana nos pudo anticipar cuál era el panorama que se venía en el país, que se ha concretado en las últimas semanas, lo mismo que el doctor Martín Toro, quien es un doctor dedicado pues a la medicina incansablemente, y él también nos pudo hacer un pronóstico de lo que venía conforme a cómo evolucionaba en los días y la cantidad de pacientes. Él lo que en su momento nos dijo, y ya se ha concretado como una realidad, es que en Venezuela no tenemos las capacidades en tema de recepción de pacientes para obviamente la disposición que se tiene de camas, de quirófanos y de ventiladores mecánicos en el país en ese instante, ¿no? Esto por supuesto que ha cambiado, pero lo cierto del caso es que ese impacto ya se estaba en ese momento anticipando, ¿no? Así que bueno, tenemos un relato en caliente que se va armando, que se va, como te dije, enhebrando con también las intervenciones de Héctor Manrique, quien hace toda una elaboración dramatúrgica de lo que nos está ocurriendo. Él dice que estamos en presencia de casi una obra de teatro que puede rozar los límites de la tragedia, como una tragedia. Él dice ni siquiera de 4 actos, sino que esto va para largo, así que vamos a prepararnos bien psicológicamente, porque él dice que esto va a ser una tragedia en unos 5, cuidados, y hasta de 6 actos. Y después también tuvimos ocasión de entrevistar a la doctora del Centro de Salud Santa Inés, porque Chu, tú sabes que en todos estos trabajos tú eres un comunicador incansable y siempre aportas todos los datos precisos, pero tú sabes que también se tejen arcos dramáticos en estas historias y es necesario no solo denunciar lo que está ocurriendo, sino también pasar del campo de la sombra al campo de la luz, de la esperanza. Y en tal sentido pudimos entrevistar a gente que está trabajando positivamente en la pandemia, como el caso de la doctora Scarlett Salazar, que es la que encabeza todo el trabajo maravilloso que hace en el Centro de Salud Santa Inés, lo mismo que el CEO de Benemergencia, que es el doctor Andrés Simón, que él lleva mucho tiempo trabajando en esto también, Andrés González Silén, y él nos habla desde su experiencia, desde su experticia, sobre cómo se está impactando positivamente en el trabajo médico sobre la pandemia. Sergio, estamos conversando con Sergio Monsalve, director de Venezuela en Cuarentena, documental venezolano que va a ser preestrenado el próximo lunes 10. Si alguna persona estuviera escuchando este programa o lo escuchara en las repeticiones en el transcurso del fin de semana y estuviera interesado en contactarte para no solamente conectarse al preestreno, sino también colaborar con la producción, con la postproducción final, ¿qué clave de identidad, qué nexo, qué dirección electrónica podrían utilizar? Claro, me pueden contactar directamente a un correo que hemos habilitado para esto, que es el de sergiotuliomonsalve@gmail.com. Allí me escriben directamente sin ningún problema, conversamos y podemos nosotros también entablar un diálogo a la distancia para ver qué podemos nosotros acordar en términos creativos, si tienen a bien ustedes suministrarnos material para engrosar todo este arqueo de fuentes de investigación que estamos levantando sobre este proyecto que, como les dije, primero fue un proyecto que salió en la red, en la página de un medio internacional como Globo Miami, y posteriormente se convirtió en película. Así que es un trabajo que hemos hecho en conjunto con otros periodistas, como el caso de Víctor Amaya, que él es editor de Tal Cual. Él nos habló de las dificultades que menciona Chuo para ejercer el periodismo en el país, habida cuenta de las dificultades de acceso, de las detenciones, del borrado de material. Lo propio lo pudo también destacar el caso de otro periodista importante del país como Arnaldo Espinosa, que tiene mucho
mucho recorrido, un periodista de fuelle, de campo, le gusta trabajar en la calle, patear la calle, porque así es que se consigue la noticia, y él ha hecho un recorrido completo por la ciudad y él nos habla de cómo ha sido esa experiencia difícil de reportar en estas condiciones. Sergio, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 7 de agosto y vamos a estar muy pendientes del desarrollo de todo lo que tenga que ver con Venezuela en cuarentena. Buenos días. Buenos días, Chu. Muchísimas gracias. Sergio Monsalve, director, productor, realizador de Venezuela en cuarentena. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos para el capítulo final, acá, en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para simplemente expresar una profunda preocupación. Mientras está ocurriendo todo esto en el país, mientras la economía se mete en un hueco sin fondo, mientras seguimos por sexto año consecutivo liderando el ranking mundial de miseria, mientras que a nivel sanitario está ocurriendo todo lo que está pasando con el tema del coronavirus en plena fase expansiva, nuestros médicos muriendo, nuestros ciudadanos en situación de riesgo, todo el mundo, civiles, militares, oficialistas, opositores, ricos, pobres, todo el mundo amenazado. Mientras todo eso está ocurriendo, lamentablemente seguimos viendo cómo los actores políticos, las personas que tienen en sus manos las palancas del poder o que quieren tenerlas, siguen actuando muy por debajo de las necesidades de la gente. Ayer se conoció la renuncia de un rector del Consejo Nacional Electoral, quien además deja la puerta abierta para lanzarse como candidato, es decir, pasar de árbitro a competidor en tiempo récord a pocos meses de una supuesta elección en medio de esta tragedia nacional. Yo me he cuidado mucho de emitir opinión de fondo sobre este tema, más bien he exhortado a los protagonistas a que planteen sus estrategias, planteen sus caminos, planteen sus propuestas. Y hasta ahora lo que hemos tenido es un documento del G4 y algunos otros partidos satélites diciendo que se van a abstener sin decir que se abstienen y sin presentar plan alternativo. Y los factores que están por la participación electoral, bueno, en esa situación que nos presenta la renuncia de Rafael Simón Jiménez a el Consejo Nacional Electoral. Están empeñados en que haya una elección en medio de este drama y las personas encargadas de organizarla lo que hacen es irse del equipo organizador sin que haya certeza, bueno, de si eso va a ser o no posible.
Entonces, repito, quienes se van a abstener no dicen cómo ni por qué. Y quienes dicen que hay que participar, abandonan el equipo que tendría que estar trabajando en la organización de esos comicios. Mientras tanto, el régimen de Maduro Moro, feliz de la vida, porque para ellos el problema no es el país, para ellos el problema no es el bienestar colectivo, para ellos el problema es montar un escenario que permita poner en evidencia las contradicciones internas de la oposición y la reducción de su apoyo social. Triste esto, triste y doloroso, porque está a años luz de la realidad de los venezolanos. Ese tema, con el favor de Dios, lo trataremos en extenso la próxima semana. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.